Buenas noches. Okay. I will say this, it really is an honor and a pleasure to be here. Quería decir que es un honor y verdaderamente un privilegio estar acá hoy. So just having been here a few hours, I'm enjoying it just like being with family. He estado solamente por algunas horas, pero lo he disfrutado tanto como si hubiera estado con mi familia. So just thank you for the opportunity to be with you. It's really a pleasure, really a joy. Así que gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Verdaderamente es un privilegio que disfruto mucho. Okay, why don't we just pray, ask the Lord to lead our time together? ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que esté con nosotros durante este tiempo? Jesus, we love you. Jesús, te amamos. And we thank you for the promise that when we gather, you're with us. Te damos gracias por la promesa de que cuando nos reuniéramos vos estarías con nosotros. And so we honor your presence among us. Así que honramos tu presencia entre nosotros. We know that whatever we feel or don't feel, you are among us. Sabemos que independientemente de lo que sintamos o no sintamos, vos estás con nosotros. And so we honor your presence and thank you for it. Honramos tu presencia y te agradecemos por ella. And we thank you for the gift of each other. Y te damos gracias por el regalo de tenernos a cada uno. And Lord, we ask you tonight that you would speak to us. Y te pedimos que esta noche nos hables, We ask that you would give us understanding of your plan, que nos des entendimiento sobre tu plan, because we want to partner with you. porque queremos ser copartícipes contigo. We want to labor with you. Queremos trabajar con vos. We love you. Te amamos. We ask you to speak to us tonight. Lead my words tonight. Y te pedimos que nos hables hoy a la noche. And we thank you for that in Jesus' name. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, I want to talk to you tonight about a passage, Isaiah chapter 24. En esta noche quiero compartirles sobre un pasaje de Isaías, capítulo 24. This is a passage that really has changed my life. Es un pasaje que ha cambiado verdaderamente mi vida. It's affected my life in a lot of what I do. Ha afectado mi vida en muchas de las cosas que hago. And it's a prophecy that Isaiah gave us. Y es una profecía que nos dio Isaías. But I want you to think about prophecies in a very missional way. Pero me gustaría que piensen sobre las profecías con una perspectiva misionera. And here's what I mean by that. Y esto es lo que quiero decir con eso. If you're going on a long journey, you need to know where you're going. Si estás en un viaje largo, necesitas saber a dónde estás yendo. And the closer you get to that journey, the more details you need to know. Y cuanto más cerca estés, más detalles necesitas saber. I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Yesterday, I just knew I had to get to Argentina. Ayer solamente sabía que tenía que llegar a Argentina. I didn't know exactly where this place was. No sabía exactamente dónde estaba este lugar. I just know I've got to get on a very long plane ride, Solamente sabía que me tenía que subir a un avión muy largo. right? But when I got to the airport, Pero cuando guess what? llegué al aeropuerto, adivinen qué. Now I need more details. Necesitaba más detalles. There's a neighborhood I need to get to. Hay un lugar al que tengo que llegar. There's a place I need to get to. Un vecindario. There's a room I need to get to. Hay un lugar en específico, un edificio al que tengo que llegar. So the closer we get to a destination, the more clearly we want to see the details. Entonces, cuanto más cerca estamos de nuestro destino, más detalles precisamos. And I want you to think about biblical history that way. Y quiero que piensen sobre la historia bíblica de esa forma. Now, I don't know exactly when Jesus is coming, A ver, no sé exactamente cuándo va a volver Jesús, right? But we do know we are much closer than we've been in the past. pero sí sé que estamos más cerca de lo que estábamos en el pasado. Now, there's still a lot of work to do, Ahora todavía hay mucho trabajo que hacer, but there are very historic things happening that have never happened. pero hay cosas históricas que están aconteciendo que nunca antes habían sucedido. And so I think the closer we get to the end, the more we need to understand what the prophet said. Entonces creo que cuanto más nos acercamos al final, más necesitamos entender lo que este profeta dijo, Because it helps us understand the biblical finish line. porque nos enseña y nos ayuda en comprender la meta bíblica. There's lots of details the prophets give us that are very important. Hay muchos detalles que los profetas nos dan que son muy importantes. I'll give you an example. Y les quiero dar otro ejemplo.
A lot of the missions world in the last 50 years has talked about unreached people groups. La mayoría de las misiones en los últimos 50 años se han enfocado en los pueblos no alcanzados. You've probably heard that. Y probablemente escucharon sobre eso. Guess where they got that idea? Pero piensen, ¿de dónde sacaron esa idea? They read the prophecies in Book of Revelation, Leyeron las profecías del libro de Apocalipsis and they said, it says every tribe and tongue is going to worship God. y dijeron, dice que toda lengua, tribu y nación adorará a Dios. Now, we don't know how long that will take, Ahora, no sabemos cuánto llevará eso, but we know Jesus cares about it. pero sí sabemos que Jesús se preocupa por eso. So now that affects the way we do mission. Entonces, eso ahora afecta la forma en la que hacemos misiones. We want to reach every tribe and tongue Queremos llegar a cada pueblo y nación because the prophets said it was important, porque el profeta y las profecías dijeron que eso era importante. right? So we learn to read the end and then back up so we know where we're going. Entonces aprendemos a leer el final y luego retroceder para que podamos entender a dónde estamos yendo. And I want to say something else really clearly. Y quiero compartirles algo muy brevemente. If studying the end times does not lead you to missions, Si el estudio de los últimos tiempos no te lleva a las misiones, you've missed the point. te perdiste en el camino. When you study the end of the age, you find a few things. Cuando estudiamos en los fin de los tiempos, encontramos ciertas cosas The Bible calls it time of harvest. y entendemos que la Biblia lo llama un tiempo de gran cosecha. The Bible says Jesus gets his reward. La Biblia dice que Jesús va a obtener su recompensa. The Bible says there's a great multitude no one can number. La Biblia dice que hay una gran multitud que nadie puede contar. So we find it's the greatest time of mission. Entonces nos damos cuenta que es el tiempo el mayor tiempo de misiones. We also find that there will be great trouble at the very end, Pero también nos damos cuenta que va a haber mucha tribulación en el final, great challenges, muchos desafíos. and God will actually release his judgments. Y vemos que el Señor va a derramar sus juicios. Well, if you study the Bible carefully, you'll learn something about God. Pero si estudiamos en detalle la Biblia, vamos a descubrir algo sobre Dios. When judgment and trouble is coming, God loves to give mercy. Cuando la tribulación y los juicios vienen, Dios ama derramar su misericordia. He loves to do it. Ama hacerlo. It's over and over throughout the Bible. Una y otra vez lo vemos a lo largo de la Biblia. Before the judgment comes, he offers mercy. Antes de un juicio, Él derrama misericordia. So if you're studying the end times, Entonces, si estás estudiando los últimos tiempos, and you go, there's some very serious things here. y esto es algo muy importante y algo muy serio, Okay, that means God wants to offer incredible mercy right before these things happen. y cuando lo vemos, nos damos cuenta que esto es, Dios quiere derramar su misericordia y su gracia cuando esto esté sucediendo. So don't just debate little opinions about certain details. Entonces, no solamente nos centremos en debatir algunas opiniones sobre ciertos detalles, Get caught up in the grand mission of God. deja que la gran misión de Dios te abrace. Jesus has been waiting thousands of years. Jesús ha estado esperando miles de años. The end of the age is going to be the greatest moment in all of history. Y el fin de esta era va a ser el momento más importante en toda la historia. Right? It's compared to a wedding, right? Se compara al día de nuestro casamiento. I don't know if you've been to any weddings or not. No sé si fuiste a algún casamiento. When you go to a wedding, the bride is ready. Cuando vas a un casamiento, la novia está lista. In my culture, we used to say that's like her most beautiful day. Y en nuestra cultura solemos decir que ese es el día más hermoso. Because the whole community goes, wow, look at her. Porque todos están como, wow, mírenla a ella. And the groom is excited as well, Y el right? novio también está emocionado, ¿no? Now, the Bible compares the end of the age to a wedding. Ahora, la Biblia compara el fin de esta era con una boda. Jesus has been waiting for that wedding thousands of years. Jesús ha estado esperando por esa boda por miles de años. Okay, do you know any guy that wants to wait thousands of years to get married? ¿Conocen a alguien que quiere esperar miles de años para casarse? Okay, I haven't met that guy. Yo todavía no conocí a nadie. He's like, can we speed up the wedding? Todos están como, che, ¿y si adelantamos la boda? Jesus has been waiting. Jesús ha estado esperando y esperando. So I want you to feel a little bit of the urgency in his heart. Entonces quiero que sientan la urgencia en su corazón. Because his wedding depends on our participation. Porque su boda depende de nuestra participación. He says, I want you to do it with me. Porque Él dice, quiero que lo hagas conmigo. I want a people that love me, Quiero un pueblo que me ame, that want me to come. que quiere que yo regrese.
I don't want a people that are okay with the fact that I'm not here. No quiero un pueblo que esté bien con el hecho de que yo no esté entre ellos. It would be a great insult to Jesus if he showed up for people that don't care if he's showing up. Sería un gran insulto si Jesús estuviera esperando por un pueblo que no le importa si Él aparece o no. And in fact, I'll just say this. Y de hecho quiero decirles esto. Jesus has waited thousands of years for his inheritance. Jesús ha estado esperando miles de años por su herencia, He's waiting for the fullness of his calling. por la plenitud de lo que Él ha entregado. So why is it that we expect to get ours in 15 or 10 years? Entonces, ¿por qué estamos esperando tener nuestra plenitud en 15, 20, 50 años? I feel like I see all these books, all these conferences. Siento que todos estos libros, todas estas conferencias, Here's how you can be completely fulfilled. es como que ese es el cumplimiento. Here's how you can have all your promises. Así es como vos podés ver todas tus promesas cumplidas. I'm not saying that's all wrong, Y no estoy diciendo que eso es en la general o en el 100% de los casos. but I do think it's strange that we expect to be completely satisfied Pero sí encuentro extraño que nosotros esperamos estar completamente satisfechos while Jesus sits waiting to receive his reward and his mientras que inheritance. Jesús todavía está esperando recibir su recompensa y su herencia. I will give you a promise. Les voy a dar una promesa. If you commit to live for Jesus to get his inheritance, Si te comprometes a vivir para que Jesús reciba su herencia, he will take care of yours. Él se va a encargar de la tuya. But often we're like, I want my promise, I want my promise. Pero generalmente estamos como, quiero mi promesa, quiero mi promesa. And I think the angels are very confused. Y creo que los ángeles están muy confundidos. Because the angels look at the Father. Porque los ángeles miran al Padre, Jesus doesn't have his inheritance. Jesús no tiene su herencia. But they think they can have theirs. Pero ellos creen que pueden tener la suya. This doesn't work. No tiene sentido. Again, I promise you, if you give your life for Jesus to get his inheritance, Te prometo que si das tu vida para que Jesús tenga su herencia, you won't lose anything. no vas a perder nada. He will take care of you. Él se va a encargar de vos It's going to amaze you what he will do for you. y vas a estar asombrado en lo que Él hará por tu vida. But he's not coming back for a people that are okay with his absence. Pero Él no va a regresar por un pueblo que está bien siendo que Él está ausente. That doesn't mean we get weird about that. Eso no significa que ahora nos ponemos raros sobre ese tema. It means we labor with expectation. Significa que ahora trabajamos con expectativas. It doesn't mean we check out of life, No significa que nos sustraemos de la vida. but it means we read the scriptures, Significa que leemos las Escrituras, we see what the Father wants to give Jesus, vemos lo que el Padre quiere darle a Jesús and we give our lives for it. y damos nuestras vidas por eso. And you might see the return of Jesus. Y tal vez veas el regreso de Jesús. And if you don't, Pero si no lo ves, you're part of the process. sos parte del proceso. The reward is still great. Y la recompensa igualmente es grande. And I'll say one other thing that I said a few minutes ago. Y quiero repetir una de las cosas que les dije hace unos minutos. A wedding is the day when the bride is most beautiful. El día de la boda es el momento en que la novia está más hermosa. If Jesus has been waiting thousands of years for his wedding, so to speak, Y Jesús ha estado esperando miles de años por su boda. the Father is going to give him the most beautiful bride possible. Y el Padre le va a dar a la novia más hermosa posible. The church is not going to be compromised. La iglesia no va a estar comprometida con otras cosas. It's not going to be sinful. No va a estar en pecado. It's not going to be small. No va a ser pequeña. It's going to be a great, beautiful company of people. Va a ser una gran y hermosa compañía de personas. They won't be perfect, No van a ser perfectos, but they will love Jesus. pero van a amar a Jesús. They'll walk in holiness. Van a caminar en santidad. They will have endurance. Van a haber perseverado. They'll be faithful. Van a ser fieles. This is part of the Father's reward to Jesus. Esta es parte de la recompensa del Padre para Jesús. Could you imagine Jesus waits for his wedding Imaginen a Jesús esperando por su boda and he gets this kind of weak, distracted bride? y le dan como esta novia distraída, comprometida con otras cosas. I'm telling you, it's not going to happen. Obviamente eso no va a pasar. Jesus is going to get the most beautiful reward from his Father. Jesús va a obtener la recompensa más hermosa de parte del Padre. So,
with that in mind, let's look at this passage, Entonces- Isaiah 24. Con esto en mente, miremos juntos al pasaje de Isaías 24. And I'll just say a few things in the beginning. Y simplemente voy a mencionar algunas cosas. We live in the most musical moment of human history. Vivimos en uno de los momentos más musicales de la historia de la humanidad. Now, it's okay if you're not a musician or singer, Ahora, está bien si no sos músico o si no sos alguien que canta, because I'm not. porque yo no lo soy. You do not want me to lead worship, Y no quisieras que yo te lidere la alabanza. okay? But I love it when you do, Pero amo cuando ustedes lo hacen. and we sing together. Y cantamos juntos. But we have to recognize we are in the most musical moment in history. Pero debemos reconocer que estamos en el momento más musical de la historia. We are surrounded by music constantly. Estamos rodeados por la música constantemente. We have access to training and to learning. Tenemos acceso a aprender, a entrenarnos. We have access to instruments. Tenemos acceso a instrumentos. And God wants to use that to magnify his son. Y Dios quiere usar eso para magnificar y glorificar a su Hijo. There's something very strange about life. Y hay algo muy extraño sobre la vida. You can be in a moment when the whole world is changing, but it still feels normal. Podrías estar en un momento en donde todo el mundo está cambiando, pero igual se siente normal. But if you zoom out, the world is changing very quickly. Pero si haces zoom para afuera, el mundo está cambiando de manera muy rápida. So we need to recognize we're in a unique moment of history. Y debemos reconocer que estamos en un momento único en la historia. And again, that may last for a long time, I don't know. Y no sé, capaz que eso dure por un tiempo largo, But the things that are happening are truly historic. pero las cosas que están sucediendo son realmente profundas. And it's easy to miss that if we don't pay attention to what's going on. Y es fácil perderse de eso si no prestamos atención a lo que está ocurriendo. And by pay attention, I don't mean overanalyze the newspapers. Y en prestar atención no estoy diciendo que tenés que sobreanalizar los periódicos. I mean soak yourself in the Bible Digo que te empapes de la Biblia and then go, wow, things are happening that have never happened. y digas, wow, las cosas que nunca sucedieron están sucediendo. So I want to give myself to mission. Entonces voy a comprometerme con las misiones. Okay, we're going to look at Isaiah 24, and there's three things I want to talk about. Vamos a ver Isaías 24 y hay algunas cosas de las que quiero compartirles. The first is God's prediction of singing at the end of the age. La primera es la predicción de Dios sobre el cantar en los últimos tiempos. And the second is, what is the subject of these songs? Y lo segundo es, ¿de qué se canta? ¿Cuál es el sujeto de estas canciones? And then I want to talk a little bit about the mission of these songs. Y luego vamos a hablar de la misión de estas canciones. Okay, so let's jump into the prediction of end time songs. Entonces empecemos con la predicción de las canciones de los últimos tiempos. No, I'm not going to read every verse in the chapter, but I'll mention a few verses. No voy a leer todos los versículos del capítulo, solamente voy a mencionar algunos. Isaiah 24 begins by predicting great trouble in the earth. Isaías 24 comienza prediciendo un tiempo de gran tribulación sobre la tierra. It says in verse 4 that the earth mourns and withers. Dice en el versículo 4 que la tierra enfermó. It says even the highest or strongest people are affected. Dice que incluso los altos pueblos fueron afectados. It says in verse 6, a curse will devour the earth and people will suffer for their guilt. Dice en el versículo 6 que la maldición consumió la tierra y los moradores fueron asolados. It even says, quote, few men are left. E incluso dice que quedan solamente algunos hombres. So this is Pocos a hombres. very dramatic prophecy. Entonces es una profecía muy dramática. It describes very difficult days. Describe días muy difíciles. Everyone's affected, Todos son afectados, even the strong. incluso los fuertes. And apparently there's even loss of life because few men are left. Y aparentemente incluso se pierden vidas porque muy pocos quedan sobre la tierra. Look what it says in verse number 7. Pero ahora veamos qué dice el versículo 7. It says that wine mourns and the merry-hearted sigh. Dice, se perdió el vino y gimieron todos los que eran alegres de corazón. It says that the mirth or the joy of tambourines is silenced. Dice que cesó el regocijo de los panderos. Verse 9 says they don't drink wine with singing anymore. El versículo 9 dice que no beberán vino con cantar. So the idea is that the crisis is so severe, people can't even enjoy life. Entonces,
La idea es que la crisis es tan profunda que la gente ni siquiera puede disfrutar de la vida. Yeah, usually when life is difficult, people turn to alcohol or music. Generalmente cuando la vida se pone difícil, la gente recurre al alcohol o a la música. And Isaiah is saying there's a day is coming when that doesn't work. Y Isaías dice, va a venir un tiempo en el que eso no va a funcionar. That's how difficult that day is going to be. Así de difícil van a ser esos días. In verse 13, he says, "Thus it will be in the midst of the earth among the nations, as when an olive tree is beaten." El versículo 13 dice, porque así será en medio de la tierra como el olivo sacudido. So the idea is what happens in the harvest when you beat the fruit and crush it. Es la idea de lo que pasa con la cosecha cuando golpean el fruto y luego lo pisotean. So up to verse 13, this is a very serious prophecy. Entonces hasta el versículo 13 esta es una profecía muy seria. It feels a little bit hopeless. Se siente como que no nos da esperanza. Very dark days will come on the earth in this moment of time. Días muy oscuros vendrán a la tierra en este momento de la historia. And in the middle of this prophecy, Isaiah suddenly says something. Pero en medio de esta profecía, Isaías de repente dice algo. Look what he says in verse 14. Veamos qué dice el versículo 14. He says, "They will lift up their voices and sing for joy. Dice, estos alzarán su voz y cantarán gozosos. And over the majesty of the Lord they will shout from the west. Por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Therefore in the east give glory to the Lord, Desde el este darán gloria a Dios. and in the coastlands of the sea or across the coastlands give glory to the name of the Lord." Y en las orillas del mar se ha nombrado Jehová Dios de Israel. So notice what Isaiah says. Entonces veamos lo que dice Isaías. First he said, all the songs have failed. Primero dijo que todas las canciones se apagaron. Then he suddenly says, then they will start singing. Y de repente dice, luego ellos comenzarán a cantar. He says, there's a moment coming when the other songs are going to fail. Entonces viene un momento en que las otras canciones se van a callar. Even though we're in the most musical moment of history, A pesar de que estamos en el momento más musical de la historia. there will be a day where Taylor Swift cannot get you out of your depression. Va a haber un momento en el que Taylor Swift ya no pueda sacarte de tu depresión. Actually, I don't know that that works now, No sé si eso funciona en la actualidad, pero bueno. right? They're all breakup songs, right? ¿Funciona? ¿Escuchan esas canciones? Anyway, De but cualquier modo. there's a day when the songs of men are going to fail. Hay un momento en el que las canciones del hombre van a callar. Then Isaiah says, and then I hear an explosion of singing in the earth. E Isaías dice, y luego escucho una explosión de cantos sobre la tierra. Notice the situation didn't change. Vean que la situación no cambió. He didn't say, and things got better. No dijo, y bueno, las cosas se pusieron mejor. He said, in the crisis, there's a completely different kind of people. Dijo que en la crisis había dos tipos de personas completamente distintas. Everyone else says, I've lost everything. Todos los demás dicen, he perdido todo, These people sing for joy. pero estos cantan de gozo. They're connected to a completely different perspective. Están conectados a una perspectiva completamente diferente. They're living with a different view of the world. Están viviendo con una visión distinta sobre el mundo. They're also suffering, También están sufriendo, but they can't help but explode in songs of joy. pero no pueden contener sus cantos de gozo. God is going to use songs at the end of the age to release courage. Dios va a usar los cantos en el final de la era para derramar valentía. This verse says God's preparing prophetic singers for the darkest hour of history. Este versículo dice que Dios está preparando cantores proféticos para la hora más oscura de la historia. This is God's provision for crisis. Esta es la provisión de Dios para las crisis. The crisis will come, Las crisis van a venir, so release the singers. entonces que los cantores canten, Let them declare the majesty of God. que declaren la majestad de Dios. Because even when there's crisis in the earth, there's a greater reality. Porque siempre que hay crisis en la tierra hay una realidad más grande. That's what this is ultimately about. Y esto es de lo que se trata este versículo. You and I have an option. Tenemos una opción. Do we want to live out of the reality on earth ¿Queremos vivir basados en la realidad de la tierra or the reality in heaven? o la realidad del cielo? See, these singers are declaring there's a different reality than what you see with your eyes. Entonces estos cantores están declarando que hay una realidad diferente a lo que vemos con nuestros ojos. What you see with your eyes looks hopeless, Lo que ves con tus ojos no tiene esperanza, but there's a God who dwells in the heavens. pero hay un Dios que habita y mora en los cielos. And when his son died, Y cuando su hijo murió, it brought about the greatest victory in all of human history. declaró la victoria más grande en toda la historia de la humanidad.
And in the same way, the great crisis that's going to hit the nations Y en la misma manera, la misma crisis va a golpear a todas las naciones. is going to bring about the great purposes of God. Por eso va a traer los grandes propósitos de Dios. It's real and it's intense, Es real, es intenso, but it's not final. pero no es final. What's final is the victory of God Lo que es final y definitivo es la victoria de Dios and the majesty of God. y la majestad de Dios. And so you're called to declare that Entonces, cuando estamos llamados a declarar eso, so people can get a divine perspective. para que las personas puedan tener una perspectiva divina, There's a God in heaven. porque hay un Dios en el cielo. And if you're connected to him, that's a greater reality than what you're observing in front of you. Y si estás conectado con el cielo, vas a ver una realidad mayor a lo que puedes ver con tus ojos. Like Paul said, you're a citizen in heaven. Como dijo Pablo, sos un ciudadano del cielo. So speak like it. Entonces, habla como uno de ellos. You're a member of the government of heaven. Sos miembro del gobierno del cielo. And whatever trials we pass through, that is the ultimate government. Y no importa las crisis que atravesemos, ese es el último gobierno. And so when everything else on the earth breaks down, the Lord's going to release songs. Entonces, cuando todo en la tierra se desmorone, el Señor va a liberar cánticos. And the word for singing used here in the Hebrew has an additional meaning. Y la palabra en hebreo usada para cantar en este pasaje tiene un significado adicional. It carries the idea of announcing something, Tiene la proclaiming idea something. de anunciar algo. So it's the idea of proclaiming the gospel. Es la idea de proclamar el evangelio. So notice these songs are not what's the right word? These songs are not like emotional therapy. Entonces estas canciones no son como terapia emocional. Hey, just do better, it'll be okay tomorrow. Solamente vas a estar bien, mañana va a ser otro día. These are songs that proclaim the majesty of God. Estas son canciones que proclaman la majestad de Dios. It's why there's something I like to tell to singers and musicians. Entonces hay algo que me gustaría decirles a los cantores y a los músicos. You're not musical therapists, No son no hacen terapia musical. you're musical theologians. Son teólogos musicales. Now, by that, I don't mean you have to be a seminary professor, Ahora, con esto no quiero decir que ustedes tienen que ser un profesor de un seminario, although you need to love the Bible. a pesar de que necesitan leer la Biblia. What I mean is, your gift is to proclaim who God is. Lo que quiero decir es que tu don es para proclamar quién es Dios. And the songs you sing teach people who God is. Y la canción que cantás le enseña a las personas quién Dios es. In some cases, people have an idea of God En algunos casos, la gente tiene una idea de Dios that comes more from the worship leaders than the preachers. que viene más de los líderes de alabanza que de los predicadores. And my point is, do you understand the responsibility of singing and playing your instrument? Y mi punto es, ¿entendés la responsabilidad de cantar o tocar un instrumento? You are going, this is what God's like. Van a decir, así es Dios. That is the dignity of your calling. Esa es la dignidad de tu llamado. And you don't think of a theologian as only a guy who writes big books and sits in a seminary. Y de vuelta, no piensas que un teólogo es alguien que escribe libros largos o enseña en un seminario. Don't be intimidated by that. No te dejes intimidar por esa idea. But you are musical theologians. Sos un teólogo musical. And that's why Isaiah uses a word that means proclaim. Y es por eso que Isaías usa una palabra que significa proclamar. When you sing, you're proclaiming a message. Cuando cantás, estás proclamando un mensaje. You're like apostles sent to preach. Sos como un apóstol enviado a predicar. This is who God is. Este es quien es Dios. Let me tell you about him. Déjame decirte sobre él. I'll ask you a question for the songwriters. Y quiero hacerles una pregunta para los que escriben canciones. Are you writing songs that could encourage people in this kind of situation? ¿Estás escribiendo canciones que pueden darle ánimo a las personas en este tipo de situación? Are you writing a song that could give strength to the heart when everything else is failing? ¿Estás escribiendo canciones que van a dar ánimo al corazón cuando todo está siendo conmovido? And Isaiah's prophecy is not just for a few anointed worship leaders. Y la profecía de Isaías no es solamente para algunos ungidos que le dirigen la alabanza. Notice Isaiah doesn't say
well, this person lifts up their voice or that lifts up their voice. Isaías no dice, bueno, esta persona alzó su voz o esta otra persona alzó su voz. He doesn't say the worship team started singing. No dice que el equipo de adoración empezó a cantar. He said they start singing. Dijo, ellos empezaron a cantar. There's this whole company of people on the Hay earth una compañía de personas sobre la tierra who erupt in song. que comenzó a cantar. This isn't just about one or two people. It's not just one or two people. No es sobre una o dos personas. It's not just the gifted people. No es solamente los que tienen el don. Maybe we don't all get microphones, Tal vez no tengamos micrófonos, including me, incluyéndome a mí. but there's a sound where they start singing. Pero hay un sonido cuando ellos comienzan a cantar. Look at the subject of these songs in verse 14. Veamos al sujeto de estas canciones en el versículo 14. They sing for joy. Ellos cantarán de gozo. Over the majesty of the Lord, they shout from the west. Por la grandeza de Jehová cantarán desde el oeste. I want to say singing will be a primary characteristic of the mature church. Cantar va a ser una característica principal de la iglesia madura. Notice it doesn't say they are forced to sing. No dice que ellos fueron forzados a cantar. It says they sing because of their joy. Dice que ellos cantan por su gozo. So in the middle of crisis, Entonces, en medio de las crisis, there's something in them hay algo en ellos that's not ultimately defined by the crisis. que no está definido por la crisis. When everyone else goes silent, Cuando todo lo demás se calla, there's a life inside of them hay una vida dentro de ellos where I have to sing for joy. donde dicen, necesito cantar del gozo. It has to come out of me. Eso tiene que salir de mí. It's a question you got to ask. Why are these people filled with joy in the middle of the crisis? Entonces la pregunta es, ¿por qué esta gente está llena de gozo en medio de una crisis? And again, it's because they have the divine perspective. Es porque ellos tienen la perspectiva divina They know what's going on. y saben lo que está ocurriendo. They know the crisis is not the end of the story. Saben que la crisis no es el final de la historia. They know the crisis actually sets into motion the return of the king. Saben que en realidad las crisis ponen play al regreso del rey. So they're filled with joy and delight. Entonces están llenos de gozo. Yes, they still have compassion on suffering people, Igual tienen compasión por la gente que está sufriendo. right? They still might weep with those who weep. Todavía lloran con aquellos que lloran. But as they see the day of the Lord draw closer, Pero mientras ven que el regreso o el día del Señor se acerca, there's a joy in their heart. hay un gozo en su corazón. Jesus is coming. Jesús está volviendo. Maybe it's in a year, maybe it's 20 years, but it's getting closer. Sea el año que viene, sea en 20 años, está más cerca. I want to say something. Y quisiera decir algo. I think we fear suffering more than we miss Jesus. Creo que le tenemos más miedo a Jesús. Creo que le tenemos más miedo al sufrimiento que anhelo por Jesús. A lot of times I hear things like, well, I hope he just comes after I'm gone. Y muchas veces escucho esto, espero que él venga después de que yo ya me fui. When you get my age, that's sometimes what people say. Que es como lo que muchas personas dicen. When you're 20, you just say, let me get married first. Cuando tenés 20 decís, bueno, primero me quiero casar. Right? But somehow this idea gets in our head. Pero es como que esta idea se mete en nuestra cabeza. Let's push off the suffering Dilatemos el sufrimiento. because we fear the suffering more than we miss Jesus. Porque le tenemos más miedo al sufrimiento que anhelo por Jesús. And I don't want to minimize the suffering. Y no quiero minimizar el sufrimiento. Suffering can be quite overwhelming, El sufrimiento puede ser muy abrumador. but God is going to change our perspective. Pero Dios va a cambiar nuestra perspectiva. He's going to get us to a moment where we miss Jesus more than we fear what might happen. Y va a llegar un punto en que extrañemos más a Jesús que el temor que podamos tener por lo que pueda suceder. And we're willing to obey whatever Jesus says, Y vamos a estar dispuestos a obedecer lo que sea que Jesús diga. and we're willing to set into motion the end of the age. Y vamos a ponerle play al fin de esta era. And by set into motion, I mean cooperating with the Father. Y con ese ponerle play, quiero decir cooperar con el Padre. Okay, He controls the times and the seasons, Porque Él controla los tiempos y las temporadas. but He also says, will you cooperate with me? Pero también Él nos dice, ¿cooperarías conmigo?
The first time Jesus came, it was dead quiet. La primera vez que Jesús vino hubo silencio completo. You notice that when you read the story of Jesus' birth? ¿Lo notaron cuando leyeron la historia del nacimiento de Jesús? Everything's quiet. Todo estuvo en silencio. Now, Mary probably wasn't quiet. Ahora, María tal vez no estaba tan en silencio. Yeah, that's my having been there when my daughters were born. He estado ahí cuando nacieron mis hijas, Everyone else is quiet. pero todos los demás estaban en silencio. It's so quiet that God disturbs the shepherds. Tan en silencio que Dios interrumpió la vida de los pastores. The angels appear and they shout at those guys, "Do you have any idea what's going on?" Los ángeles aparecieron y los interrumpieron y dijeron, ¿tienen idea de lo que está pasando? So the king that we've been waiting on for thousands of years arrived to silence. Y el rey al que habían estado esperando por miles de años llegó en silencio. Could not even find a room to stay in. Ni siquiera pudo encontrar un lugar donde quedarse. It's not going to happen that way again. Pero no va a suceder de la misma manera de vuelta. The next time he comes will be very different. La siguiente vez que Él venga va a ser muy diferente. A sound is going to erupt in the earth. Un sonido va a invadir la tierra. We want him. Lo queremos a Él. Father, send your son. Padre, envíanos al Hijo. We love Jesus. Amamos a Jesús. Jesus isn't going to wait thousands of years to just one day suddenly go, okay, there you go. Jesús no va a esperar miles de años para que solamente un día el Padre le diga, ok, bueno, anda. The Father's going to go, do you hear that sound? El Padre le va a decir, ¿escuchas ese sonido? They want you. Te quieren a vos. They're willing to pass through suffering. Están dispuestos a pasar por el sufrimiento. Have you ever read that verse in Song of Solomon 8, verse 6? ¿Alguna vez leyeron el versículo de Cantar de los Cantares? I 8:6. don't know how it reads in Spanish, No sé cómo es en español, but I can tell you how it reads in English. pero se los puedo leer en inglés. There's a love as strong as death, Es un amor más fuerte que la muerte and a jealousy or a desire that's just like the grave. y un celo como la tumba. Have you ever thought about the fact that God's desire took him into a grave? ¿Alguna vez pensaron que el anhelo de Dios lo llevó a una tumba? God's longing to have a people forced him into the ground, into a grave. El anhelo de Dios por tener un pueblo lo llevó a la tierra y a una tumba. That verse describes him. Ese versículo lo describe a él. Jesus had a love as strong as death. Jesús tuvo un amor más fuerte que la muerte. And the Father wants to give him a people that feel the same way about him. Y el Padre quiere darle un pueblo que siente lo mismo por él. A people that say, it doesn't even matter if it's the Great Tribulation. Un pueblo que dice, ni siquiera importa si pasamos por la gran tribulación. We want you. Te queremos. We want you back. Te queremos de vuelta. It's not okay that you're not here. No está bien que no estés con nosotros. Have you ever read Psalm 132? ¿Alguna vez leyeron el Salmo 132? The psalmist says, God remembered David El salmo que dice, Dios recordó a David because he couldn't go to sleep at night because God wasn't on the earth. porque David no podía ir a dormir pensando en que Dios no estaba en la tierra. David said, I can't rest in my house because God's not on the earth. David decía, no puedo descansar en mi casa porque Dios no está en la tierra. So here's my question, especially for the worship leaders. Entonces esta es mi pregunta especialmente para los líderes de adoración. What keeps you up at night? ¿Qué te mantiene despierto por la noche? Your Spotify plays? La playlist de Spotify. What is the thing that keeps you from resting? ¿Qué te quita el descanso? That keeps you uncomfortable? ¿Qué te mantiene incómodo? Again, this doesn't mean you're a depressed person. No significa que sos una persona depresiva. It doesn't mean you can't live with joy. No significa que no puedes vivir con gozo. But you should be living with a divine ache. Pero deberías vivir con una inconformidad divina. Things are not okay because he's not here. Las cosas no están bien porque Él no está aquí. There's many beautiful gifts, Hay muchos dones hermosos, but it's not enough that he's not here. pero no es suficiente porque Él no está acá.
If I go somewhere beautiful in the world, like Argentina, ¿Saben cuando van a algún lugar lindo en el mundo, como Argentina? one of my first thoughts is, ¿Saben cuál es mi primer pensamiento? I wish my wife could have made this trip. Quisiera que mi esposa estuviera conmigo en este viaje. I enjoy everyone, but it'd be so much better if she were here. Disfruto de todos, pero sería tan bueno que ella estuviera conmigo. And we just couldn't make it work this trip. We actually talked about it. Y en este viaje no pudimos lograrlo, en realidad charlamos sobre eso. But my point is, if Jesus is the one we love more than anyone else, Pero mi punto es, si Jesús es aquel al que amamos sobre todas las personas, we can enjoy his gifts, but we should be going, it's just not okay that he's not here. podemos disfrutar de sus dones, pero deberíamos decir, hey, no está bien si Él no está conmigo acá. And if you're a songwriter, you should be writing songs that produce that response. Y si escribís canciones, deberías estar escribiendo canciones que producen esa respuesta. You should be provoking us. Deberías estar provocándonos. It's part of your job. Es parte de tu trabajo. So these people are going to sing for joy in the middle of crisis. Entonces estas personas van a cantar de gozo en el medio de la crisis It's because of their perspective of God, por su perspectiva de Dios and it's because of their perspective of history. They know Jesus is coming. y porque tienen una perspectiva histórica y saben que Jesús está volviendo. Notice it also says that they're singing because of the majesty of God. También dice que están cantando por la majestad de Dios. So this tells you what your songwriting curriculum should be. Entonces esto te dice dónde debería estar tu currículum o tu currícula al escribir canciones. If you've ever asked, what kind of songs should we be writing? Si alguna vez te preguntaste qué tipo de canción deberíamos estar escribiendo, What songs should be sung at the end of the age? qué canción deberíamos cantar al final de la era. Isaiah tells you. Isaías te lo dice. They should be songs of the majesty of God. Canciones de la majestad de Dios. So what should you be studying? Entonces, ¿qué deberías estar estudiando? The majesty and the beauty of God. La majestad y la belleza de Dios. You're not going to shout for the majesty of God if you never meditate on it. No vas a cantar de la majestad de Dios si nunca la conociste. So this is telling you what to meditate on in your songwriting sessions. Entonces, esto te está diciendo en qué tenés que meditar cuando tenés sesiones para escribir canciones. At the end of the day, we write songs about what we love. Al final del día, escribimos canciones sobre aquello que amamos. We're supposed to meditate on the majesty of God until we love him even more. Meditemos en la majestad de Dios para que lo amemos aún más. And then we can write songs Y luego podremos escribir canciones about the majesty of God. sobre la majestad de Dios. And these songs will actually preserve people and proclaim the good news to them and give them courage. Y estas canciones van a preservar a las personas, van a proclamar las buenas noticias para ellos y les van a dar coraje. I think this verse is a profound encouragement, especially for anyone in difficulty. Y creo que este versículo es de aliento profundo, especialmente para aquellos que están en dificultades. Because Isaiah says, even in the darkest moment, you have access to the majesty of God. Porque Isaías dice, aún en los momentos más oscuros tenés acceso a la majestad de Dios. Your inner man can still be alive with the majesty of God. Tu hombre interior todavía puede estar vivo contemplando la majestad de Dios. Your body might be hungry. Capaz tu cuerpo está con hambre, Your body might be in prison. capaz está en la cárcel, But your spirit can proclaim the majesty of God, pero tu espíritu puede proclamar la majestad de Dios, no matter how dark it seems. no importa cuán oscuro parezca. Let's look at the mission of these songs. Entonces hablemos sobre la misión de estas canciones. Notice Isaiah makes a shift between verses 14 and 15. Veamos que Isaías hace un cambio entre los versículos 14 y 15. In verse 14, he made a prediction. En el versículo 14 él hace una predicción. They lift up their voices and shout for joy. Levantarán sus voces y cantarán de gozo. So if you stop at verse 14, you say, well, God has to do that. Entonces, si paramos en el versículo 14, vamos a decir, bueno, Dios tiene que hacer eso. So Isaiah makes sure you understand what he's saying. Entonces Isaías se aseguró de que entendiéramos lo que él estaba diciendo. In verse 15, he says, therefore, Y en el versículo 15 dice, entonces give glory to the Lord. glorifiquen al Señor. In other words, God said this will happen, Entonces Dios dijo que esto pasaría, so go do it. entonces vayan y háganlo. Right? You've got to learn to read prophecies as invitations. Tienen que entender que las profecías son invitaciones.
God says, this is what I want, Dios dice, esto es lo que quiero, so that you can say, okay, let's go do that. para que nosotros podamos decir, bueno, vamos a hacerlo. Now, only God can create the moment of Isaiah 24, Ahora, solamente Dios puede crear el momento de Isaías 24, but what we can do is respond to what Isaiah says. pero lo que podemos hacer es responder a lo que Isaías dice. God wants singers in the hour of crisis. Dios quiere cantores en tiempos de crisis. He wants joyful singers. Él quiere cantores llenos de gozo He wants them to declare the majesty of God. y que declaren la majestad de Dios. Now, we can't cause the crisis of Isaiah 24, Ahora, no podemos producir las crisis de Isaías 24, but we can sing. pero podemos cantar. We can meditate on the majesty of God. Podemos meditar en la majestad de Dios. We can be filled with the joy and the delight of God. Podemos ser llenos con el gozo del Señor. So you've got to learn to read the prophets as information on how we partner with God. Entonces debemos leer a los profetas como información en cómo colaboramos con Dios. That's why I said in the beginning, it's why in the beginning I mentioned unreached people groups. Es por eso que en el principio les mencioné los grupos no alcanzados. We've read the prophecies of unreached people groups. Hemos leído las profecías sobre los grupos no alcanzados. So now people are doing all kinds of work to find the unreached people groups. Entonces, ahora las personas están haciendo todo lo posible para llegar a esos pueblos no alcanzados. So all I'm saying is read the whole Bible the same way. Entonces, lo que estoy diciendo es que leas la Biblia de la misma forma. God wants songs of the majesty of Jesus sung. Dios quiere canciones sobre la majestad de Jesús, su Hijo. So let's train singers to sing about the majesty of God. Entonces, entrenemos a los cantores para cantar sobre la majestad de Dios. Let's train them to declare that. Entrenémoslos para declarar eso. This means singers are a missional objective. Esto quiere decir que los cantores tienen un objetivo misionero. We obey many other biblical commands. Obedecemos muchos de los otros mandamientos bíblicos. We obey the Great Commission. Obedecemos a la Gran Comisión. We need to obey Isaiah's instructions. Necesitamos obedecer las instrucciones de Isaías. He commanded us to sing Nos envió a cantar from the east, desde el este, from the west, del oeste, from the ends of the earth. desde lo último de la tierra. He basically said, I'm hearing sounds from the farthest places away from Jerusalem. Él estaba diciendo, escucho sonidos de los lugares más lejanos de Jerusalén. That's what he says, as you know, in verse 16. From the ends of the earth we hear the sounds. Porque en el versículo 16 dice, de lo postrero de la tierra oímos cánticos. Now, I doubt that Isaiah knew much about Argentina, Ahora dudo que Isaías supera sobre Argentina. right? No, no. He probably didn't know much past his little part of the world, Probablemente no sabía mucho más fuera de Israel o esa parte del mundo. you know? So he couldn't say, I want to hear the songs of South America. Entonces no podía decir quiero escuchar los cantos de Sudamérica. So he used a phrase, I hear songs from the ends of the earth. Entonces usó la frase, escucho cánticos de lo último de la tierra. That's the biblical phrase for as far away as possible. Y esta es la frase bíblica para lo más lejos posible. Can you imagine how strange this was for Isaiah? ¿Pueden imaginarse cuán raro fue esto para Isaías? Because remember, when he was alive, there's a temple in Jerusalem, Porque recuerden, cuando él estaba vivo había un templo en Jerusalén and it had the singers David had put in place. y tenía los cantores que David había asignado. So in Isaiah's time, Jerusalem is the center of singing. Entonces, cuando Isaías estaba vivo, Jerusalén era el centro de todo. They're still singing day and night around that worship sanctuary. Todavía cantaban día y noche alrededor de ese santuario. And that's when Isaiah gets this really shocking prophecy, Y ahí es donde Isaías tiene esta profecía tan choqueante. because a lot of the words that are probably translated earth in this passage are really words that mean land. Porque muchas de las palabras traducidas como tierra en este pasaje en realidad significan Yeah. lugar. Good. Yeah, okay. Sorry, I don't know the Spanish well, but I can explain it from the Hebrew. No sé el español, pero puedo explicárselos desde el hebreo. The words here that say things like the earth is in crisis, Las palabras cuando dice la tierra está en crisis, within context really mean the land of Israel. en el contexto en realidad significaban la tierra de Israel. The simple reason is the Hebrew word there
can be used for all the earth or a part of the earth. La razón básica es que esa palabra en hebreo puede ser usada para toda la tierra o para una parte de la tierra. And so the context helps you understand, is this a specific place on earth or is this kind of everything? Entonces, el contexto es o un lugar específico en la tierra o sobre toda la tierra. And he's making comments about the city, the land, the things like Y hace that. comentarios sobre la ciudad, el lugar. So again, that's why this is such a strange prophecy for Isaiah. Entonces, de vuelta, por eso esta es una profecía tan extraña para Isaías. He's going, there'll be a day that the songs in Jerusalem go quiet. Va a haber un momento en que las canciones de Jerusalén se van a callar. There'll be a day of crisis and darkness. Va a haber un tiempo de crisis y oscuridad. And then suddenly I'll hear songs of the majesty of God. Y de repente escucharemos canciones de la majestad de Dios. He calls them shouts. Y dice que son gritos, It's not quiet. no son muy silenciosos. And he says, I don't know what's happening, but it's coming as far away as I can Y imagine. dice, no sé lo que está pasando, pero vienen de lo más lejos que puedo imaginar. When it seems like Jerusalem has no hope. Entonces dice, cuando parezca que Jerusalén no tiene esperanza, But then I hear this wave of sound coming from the ends pero of the después earth, escucho esta ola de sonido que viene de lo último de la tierra, proclaiming the majesty of our God. proclamando la majestad de nuestro Dios. These are people filled with joy. Son personas llenas de gozo. They have confidence in God's plan because they know it. Tienen confianza en el plan de Dios porque lo conocen. And they are filled with joy because they know Him. Y están llenos de gozo porque lo conocen a Él. And Isaiah says, I hear the sounds. Y Isaías dice, escucho esos sonidos. I mean, can you imagine if Isaiah is hearing Spanish? ¿Se podrían imaginar que Isaías estaba escuchando español? He says, I hear them. Dice que los escuchaba. And can you imagine going, what is this? I don't understand. La imagen, ¿qué es esto? No entiendo. But I hear shouts of joy, and I know they're about the God of Israel. Pero escucho cánticos de gozo. I hear these sounds. I can't make them out, but I know what they're about. No sé qué dicen, pero sé sobre qué cantan. They're joyful. Son gozosos. They're declaring the majesty of God in an hour when Israel's lost hope. Y declara la majestad de Dios en un tiempo en la que Israel ha perdido su esperanza. Notice Isaiah says, we hear these songs. Y vean que Isaías dice, nosotros escuchamos estos He doesn't just cánticos. say, I hear them. No solamente dice, yo los escucho. So he's like saying there's a whole company of people that need to hear these songs. Es como que dice que hay una gran compañía de personas que necesitan escuchar estas canciones. I mean, worship leaders, you have to think about this. Líderes de adoración tienen que pensar sobre esto. Your song could be delivering other people. Tu canción podría estar liberando a otras personas. And the way you deliver them is you declare the majesty of God. Y la forma de liberarlos es declarar la majestad de Dios. You lift their eyes to behold God in His beauty and majesty. Levantar sus ojos para que contemplen la belleza y la majestad de Dios. And Isaiah heard this 2,500 years ago. Y Isaías lo escuchó 2500 años atrás. And we're now in the first moment in all of human history when it could happen. Y ahora estamos en el primer momento de toda la historia de la humanidad en que esto podría suceder. This is the first moment in human history when a song from the ends of the earth can suddenly reach Israel. Este es el primer momento en toda la historia de la humanidad en que las canciones de lo último de la tierra de repente podrían llegar a Israel. It could be a song that you write that goes viral. Podría ser una canción que escribas y se vuelva viral. Like my friend Alessandro's Yeshua song. Mi amigo Alessandro, la canción Yeshua, It's gone all the way to Israel. llegó hasta Israel. But it's not so much about going viral. Pero no es sobre volverse viral. It could be a simple moment, maybe in morning prayer. Puede ser un momento simple, tal vez en la oración de la mañana. Something you put together and drop on YouTube. Algo que cantás y lo subís a YouTube. And someone who's lonely and hurting runs into it. Y alguien que está solo y con dolor entra. It didn't go viral, No se hizo viral. but it came from the ends of the earth and it struck the heart of someone looking for hope and meaning and purpose. Pero vino desde lo último de la tierra y llegó al corazón de alguien que estaba buscando esperanza y lo logró. So this is the first moment in history it could happen. Entonces este es el primer momento en la historia en que esto puede suceder. So you have to look at history and realize God's really in charge. Entonces debes mirar la historia y darte cuenta que Dios realmente está a cargo. Wicked men do wicked things. Sorry. Wicked humans do bad things.
Los hombres malos pueden hacer cosas malas and men try to build their businesses, y los hombres pueden intentar construir sus negocios, but God's still driving history. pero Dios todavía está dirigiendo la historia. And now we live in an age of the internet, Y ahora vivimos en la era del Internet, which has all kinds of negative things, que tiene un montón de cosas negativas, but also means pero también significa your song from the ends of the earth in milliseconds can cross the entire earth. que tu canción de lo último de la Tierra en milisegundos puede cruzar el planeta entero. So you're at the first moment this could happen. Entonces estamos en el primer momento en que esto puede suceder. In Isaiah's time, South America didn't even know the gospel, En el tiempo de Isaías ni siquiera existía Sudamérica, and now you do. pero ahora estamos acá. Now I do, and we know the gospel, and our song can be transported all the way Ahora back. conocemos el Evangelio y nuestra canción puede llegar hasta allá. And what Isaiah is describing here is very significant related to singers. Y lo que Isaías describe acá es muy significativo para los que cantan. We don't really have time to talk about this tonight, but singing is a priestly expression. No tenemos tiempo para cubrirlo en esta noche, pero cantar es una expresión de sacerdocio. David put singers in place in the temple. David estableció cantores en el templo. Well, I'll just say this. Have you talked a little bit maybe about David's tabernacle? ¿Han hablado sobre el tabernáculo de David? Okay, so I'll make one small point about it. Entonces voy a comentarles un punto sobre eso. David builds a tabernacle. David construyó el tabernáculo. God dwells in the open. Dios habitó. Gentiles can approach. Los gentiles ahora podían acercarse, There's no sacrifices. pero no había sacrificios. They're happening somewhere else. Sucedían en otro lugar, But David's giving you a preview of the future. pero David nos estaba dando un avance de lo que venía en el futuro. This is where we're going. Ahí es donde vamos. God dwells in the open. Dios habitando en la tierra. Anyone can approach him. Todos pueden acercarse. I can bring my Gentile friends. Puedo traer a mis amigos gentiles. Even David can approach him. Incluso David podía acercarse. Because remember, he's not a priest. Porque recuerden que él no es un sacerdote. He's not a full-time worship leader. Tampoco era un líder de adoración. He goes to work every day. Iba a trabajar todos los días. He runs the army. Llevaba adelante el ejército. He runs the economy. Llevaba adelante la economía. So don't ever think that I can't be in this spirit if I have job and responsibility and all these things. Entonces nunca pienses que no puedes estar en el espíritu porque tienes un trabajo, responsabilidades o tenés que hacer todo esto. David is one of the most priestly men in all of history, and he's got a very busy job. David era uno de los hombres que más representaba el sacerdocio en toda la historia y tenía un trabajo muy ajetreado. Not only that, his great-grandmother was from Moab. E incluso su abuela era de Moab. The scriptures say that a Moabite Las escrituras dicen que un moabita can't enter the temple no podía entrar al templo for 10 generations. por 10 generaciones. You catch that? ¿Se dan cuenta? David's violating the law. David estaba violando todo. Because here's the thing, the laws of Israel were never about racism. Pero acá está la cosa, las leyes de Israel no eran sobre racismo, They're about idolatry. eran sobre idolatría. That's why the Gentiles that love the God of Israel are always made welcome. Es por eso que los gentiles eran bienvenidos. When Israel came out of Egypt, there's two heroes. You probably know their names. Cuando Israel sale de Egipto, hubieron dos personas y tal vez conocen sus nombres, Caleb and Joshua. Caleb y Josué. Okay? If you study the family tree, Si estudian el árbol genealógico, Caleb's an Edomite Caleb from Edom. era edomita. In other words, the laws are only there for idolatry. En otras palabras, la ley solamente estaba ahí por la idolatría. Once you want to get in the family, Una vez que eras parte de la familia, God says, come in. Dios dice, ven. Jesus' genealogy is one of the best examples. La genealogía de Jesús es uno de los mejores ejemplos. He names 4 women. Y nombra a 4 mujeres, That's unusual because they counted family lines by the father, que es inusual porque contaban las líneas de familia por los padres, but he puts 4 women, pero nombra a 4 mujeres and they're all Gentiles. y eran todas gentiles.
That's the point he wanted to make. Y ese es el punto que quiero hacer. You want to join the family? Join the family. ¿Querés unirte a la familia? Unite a la familia. So David's great-grandmother was from Moab. Entonces, la tatarabuela de David era de Moab, She says, hey, I want to join the family. pero dijo, quiero unirme a la familia. God says, okay, your great-grandson will change the temple forever. Entonces Dios dice, bueno, tu nieto va a cambiar el templo para siempre. Every revival in the Old Testament after David says, put the singers back that David commanded. Cada avivamiento después de David dice, pongan el templo de vuelta Okay? para los músicos. So I'm not arguing for how you should do that or how much you should do it or what your schedule should be. Entonces no te estoy diciendo cómo lo debes hacer, cada cuánto lo debes hacer o cómo debe ser tu esquema. I'm just saying something very significant is happening there. Estoy diciendo que algo muy significativo sucedió en ese lugar. So we have the great-grandson of a Moabite, Entonces tuvimos al nieto de una moabita, so not from the tribe of Levi, otro de la tribu de que no era de la tribu de Leví, and has a really busy job, que tenía un trabajo muy ajetreado, and he creates a worship sanctuary. pero creó un santuario de adoración. And God goes, I really like it. Y Dios dijo, me gusta mucho ese joven. I was told I could take as much time as I want. Me dijeron que me podía tomar todo el tiempo que quería. So I'm just playing. I won't do that to you. No, no But lo voy a hacer. I will give you, I'll give you a little extra if you want a little extra, Pero something extra. Les quiero dar un extra, si están preparados. When David decided to set up a sanctuary in Jerusalem, he went to get the ark. Cuando David decidió establecer un santuario en Jerusalén, fue a buscar el arca. You may have read the story. Deben haber leído la historia. David decides, let's use some technology to move the ark faster. Y David dijo, bueno, usemos algo de tecnología para mover el arca más rápido. He basically gets Israel's version of a pickup truck. Y básicamente hizo la versión de David de una camioneta pickup, una camioneta con caja, So that's not what the Bible said. pero no es lo que la Biblia dijo. The Bible said it's carried by priests La Biblia dijo que el arca fue llevada por sacerdotes, because the presence of God is meant to rest on humans. porque la presencia de Dios está hecha para descansar sobre humanos. We're the ones that carry the image and the presence of God. Los humanos fuimos creados para llevar la imagen de la presencia de Dios. So I want you to catch something. David disobeyed God, Entonces, David desobedeció a Dios and God killed somebody. y Dios tuvo que matar a ese hombre. David did not have the freedom to do whatever he wanted. David no tenía la libertad para hacer lo que quisiera. When he moved the ark the wrong way, God killed a man. Cuando movió el arca de la forma incorrecta, Dios tuvo que matar al hombre. But then he moved it the right way. Pero luego la transportó de la forma correcta, He put it in Jerusalem, la estableció en Jerusalén and he broke every rule Moses had given. y rompió todas las leyes que Moisés le había dado. And God said, I want to be your great-great-grandson. Y David dijo, quiero ser parte de tu linaje. He understood something. He didn't have freedom to do whatever he wanted. Y entendió algo, no tenía la libertad de hacer lo que quisiera. And by the way, when God killed that man, do you remember what David did with the ark? Pero cuando Dios tuvo que matar a ese hombre, ¿recuerdan qué es lo que David hizo con el arca? He went, I'm scared, Dijo, I'm out. tengo miedo, yo me salgo. So a Gentile said, we'll put it in our house. Entonces los gentiles dijo, bueno, déjale en mi casa. What happened to the Gentile's house? ¿Y qué pasó con la casa de los gentiles? Wow, the presence of God is blessing these Gentiles. Wow, la presencia de Dios está bendiciendo a estos gentiles. And the text said that's what stirred David up. Y el versículo dice que eso fue lo que activó a David. He went, there's no songs in Jerusalem, Dijo, no hay canciones en Jerusalén, but there's Gentiles ministering to the presence of God, pero hay gentiles ministrando la presencia de Dios. and his whole family's blessed. Y su familia está siendo bendecida. This is a profound prophetic picture. Y eso es una pintura, una imagen profética muy profunda. When the priesthood in Jerusalem fails, Cuando el sacerdocio en Jerusalén falla, the presence ends up among the nations. la presencia termina en las naciones. And it's meant to bring blessing to the nations. Y porque fue hecha para traer bendición a las naciones. You're meant to minister to it. Ministrar la presencia de Dios. God likes you. Dios le gusta eso. God picked Israel for a certain purpose, Dios lo eligió para un cierto propósito, but he always wanted the Gentiles. pero siempre quiso a los gentiles. This is not plan B.
Ese no es el plan B. So it ends up in the Gentile house and he's blessed. Entonces la presencia termina en la casa de un gentil y ellos son bendecidos. And David went, actually, that was supposed to be ours. Y David dice, en realidad, nosotros no suponíamos ser But I esos, disobeyed the Bible verses. pero desobedecí los versículos bíblicos. Now I'll obey the Bible verses. Ahora voy a obedecer los versículos I'll go bíblicos. back and get it. Voy a volver y voy a tomar el And I'm arca. going to bring it to Y Jerusalem, la traeré a Jerusalén, the place where God wants his glory to dwell. el lugar donde Dios quiere que su presencia habite. And then he did something else. Pero hay algo más. He invited the Gentile, come with me to Jerusalem. David invitó a los gentiles, vengan conmigo a Jerusalén. Let's stand before the glory together. Parémonos delante de la presencia juntos. And we're told that Obed-Edom is there at the tabernacle, at the sanctuary. Y estaban en el tabernáculo juntos en el mismo momento. Now, I'll tell you why I went through that whole long story. Ahora quiero contarles por qué fui a lo largo de esa historia larga. The priests were given a job to do, which was maintain the temple. A los sacerdotes se les dio un trabajo que era mantener el templo. And there's a lot of work around the temple related to sacrifices. Y hay mucho trabajo alrededor del templo relacionado con los sacrificios. That's part of their priestly job. Y eso es parte de su trabajo como sacerdotes. Now, everyone was called to be priestly. Ahora, todos fuimos llamados a ser sacerdotes. That's Exodus 19, verse 6. Eso es Éxodo 19, versículo 6. You're a nation of priests. Everyone Son is. una nación de sacerdotes, But, todos. but there's some people given a job to work the temple. Pero hay algunas personas que se les dio el trabajo de estar en el templo. And they do that so you can approach. It's not instead of you, it's so that you can come. Y lo hacen para que nosotros podamos acercarnos al templo. But when David set up his sanctuary, it Pero- all changed. Pero cuando David estableció su santuario, eso cambió. Okay, well, what do we do all day now? Sí. ¿Y ahora qué hacemos todo el día? What's our job? ¿Cuál es nuestro trabajo? How do we be priests? ¿Cómo somos sacerdotes? We don't have sacrifices and offerings here. Ya no tenemos sacrificios ni ofrendas acá. So, what's the job of a priest when there are no more sacrifices? Entonces, ¿cuál es el trabajo de un sacerdote cuando ya no hay sacrificios? David told you, David te lo dijo. sing. Canta. So, he puts the Levites in place. Entonces, él establece a los levitas en su lugar. He says, now that we don't need sacrifices, Ahora que no necesitamos sacrificios, your priestly job is to sing of the majesty of God. tu rol sacerdotal es cantar la majestad de Dios. And don't worry, I will not keep you all night. Y no te preocupes, no te voy a tener acá toda la noche. But if you follow this thread throughout the Bible, Pero si seguís este hilo a lo largo de la Biblia, this is exactly why Paul says, sing to each other. es exactamente por lo cual Pablo dijo, canten unos a los otros. Because he goes, you're called to be priests. Porque dice, son llamados a ser sacerdotes. If you did not know that, you're called to be Y priests. si no lo sabías, sos llamado a ser sacerdote. But what does a priest do if there aren't sacrifices? Pero ¿qué hace un sacerdote si no hay sacrificios? When Jesus has given us the ultimate sacrifice. Porque Jesús dio el sacrificio. Well, you flip way back to the Hebrew Bible and we go, what do we do? Bueno, vamos con la Biblia hebrea y decimos, ¿qué hacemos? And David tells you, Y David te lo dice. if you don't need to do Si sacrifices, no necesitas sacrificios, sing canta of the majesty of God. de la majestad de Dios. And so Paul picks that up. Entonces Pablo toma eso. Remember what he said? Hey, you're a temple. ¿Y qué dice? Son un templo. God dwells in your midst. Dios habita entre ustedes. Okay, so how do we be priests to him? Bueno, entonces, ¿cómo somos sacerdotes? Sing of the glory. Cantan del Señor. Sing of the majesty. Cantan de su majestad. So when Isaiah says songs are going to fail in Jerusalem, Entonces, cuando Isaías dice que las canciones van a callar en Jerusalén, but I hear songs from the ends of the earth, pero escucho canciones de lo último de la tierra, he's saying, guys, this is really confusing, está diciendo, esto es muy confuso, but it looks like our priesthood's going to fail. pero parece que nuestro sacerdocio ha fallado. But there's going to be priests at the ends of the earth. Pero van a haber sacerdotes en lo último de la tierra. And I can't quite make out their Spanish, Y no entiendo el español que cantan, but I can tell that it's joyful. pero puedo decirles que cantan con gozo. And it does seem like they're in awe of the God of Israel. Y parece que están en asombro al Dios de Israel. It looks like the priesthood's gone viral.
Parece que los sacerdotes se hicieron virales. That actually is the message of the New Testament. It's gone viral. The temple's gone viral. The priesthood, everything's gone viral. Es el mensaje. El templo se hizo viral, los sacerdotes se hicieron virales, todo se hizo viral. That's what Isaiah is saying in context. Eso es lo que Isaías está diciendo en contexto. There's going to be a bunch of Gentile priests that probably eat pepperoni pizza and pork and all these things. Va a haber varios sacerdotes gentiles que probablemente comen pizza con pepperoni, pero cantan. But they sing of the majesty of the God of Israel. Pero cantan de la majestad del Dios de Israel. And when our songs have failed, their songs are reminding us of our covenantal calling and God's covenantal Y faithfulness. cuando nuestras canciones fallen, van a haber canciones que nos recordarán de nuestro pacto con Dios y de nuestro llamado como sacerdotes. So these are all the things that Isaiah is saying to us. Entonces estas son todas las cosas que Isaías nos está diciendo. Now, I want to say something about the moment we're in. Ahora hablemos un poco del momento que estamos nosotros. The world changed on October 7th. El mundo cambió el 7 de octubre. There's a lot of ways the world changed. That's not my main subject tonight. Hay muchas maneras en las que el mundo cambia y no es nuestro asunto hoy. But I want you to think about October 7th for a minute. Pero quiero que piensen en el 7 de octubre por un minuto. When October 7th happened, destruction filled the land. Cuando sucedió el 7 de octubre, destrucción llenó la tierra. The sounds of rejoicing ended. Los cánticos de gozo terminaron. The day was supposed to be called Simchat Torah, the joy of the giving of Torah. Ese día estaba pensado para ser llamado el inicio del gozo. So it's meant to be a day of joy and singing. Entonces se pensaba que iba a ser un día de gozo y de cánticos, Instead, it's a day of death and destruction and calamity. pero es un día de destrucción y llanto. And there's not enough wine or music in the world to comfort the people. Y no hay suficiente música ni canciones en el mundo para traer paz a estas personas. For the first time in all of human history, we saw several things. Por primera vez en la historia de la humanidad vimos muchas cosas. We saw an attempted genocide live streamed. Vimos un intento de genocidio transmitido en vivo. We saw people march in the streets in support of the perpetrators. Vimos personas marchando en las calles apoyando a los perpetradores. And we saw the people of Israel going, what's going on? Y vimos al pueblo de Israel preguntándose qué está sucediendo. Our land is filled with destruction, Nuestra tierra se llenó de destrucción and we're feeling the rage of the nations against us. y sentimos el odio de las naciones en contra nuestro. I would suggest to you we were seeing one of the first previews of Isaiah 24. Y les diría que vimos uno de los primeros avances de Isaías 24. And look, I understand that Israel's not perfect and there's some nuances and it's a complex situation. Entiendo que Israel no es perfecto y hay algunos detalles y es una situación muy compleja. But we had the first preview of Isaiah 24 in history. Pero tuvimos el primer avance de Isaías 24 en toda la historia de la humanidad. And what Israel mostly heard were our debates and arguments at each other. Y lo que Israel más escuchó fueron nuestros debates When unos con instead, los otros. they should have heard the people of God declaring the majesty of God across the nations. Cuando deberían haber escuchado al pueblo de Dios declarando la majestad de Dios en todas las naciones. They should have heard songs of the faithfulness and loyalty of the God of Israel. Deberían haber escuchado canciones sobre la fidelidad y la majestad de Dios, They should have heard songs of the beauty and faithfulness of Jesus. de la belleza y de la fidelidad de Jesús. Now, I understand there's maybe some conversations, some questions people might want to ask. That's perfectly fair. Entiendo que hay algunas preguntas y algunas conversaciones y es justo que eso pase. But for the first moment in history, we had a global crisis centered on the land of Israel that caused their songs to cease. Pero fue la primera vez en la historia de la humanidad que vimos una crisis en Israel que hizo que sus canciones callaran. And what breaks my heart is October 8th, Y lo que me rompe el corazón es que el 8 de octubre we should have had every Gentile worship leader deberíamos haber tenido a cada líder de adoración gentil live streaming on YouTube,
transmitiendo en vivo en YouTube, singing of the majesty of the God of Israel, cantando de la majestad del Dios de Israel, declaring the beauty of his son, declarando la belleza de su Hijo, and aiming it right at Israel. apuntando a Israel, Instead of getting into some of our other debates and things like that. en vez de meternos en debates y situaciones como And esas. again, there's a place for honest conversation. I'm not dismissing that. De vuelta, hay lugar para conversaciones honestas y no estoy invalidando eso. But our job as followers of Jesus, Pero nuestro trabajo como seguidores de Jesús in the moment of crisis, en momentos de crisis is to declare the majesty of God. es declarar la majestad de Dios. To say, Israel, look to your God. Diciendo, Israel, mira a tu Dios. That is the solution. Esa es la He's solución. not forgotten you. Él no te ha olvidado. And he's changed our hearts, and we love you as well. Él ha cambiado nuestros corazones y nosotros también te amamos. And to whatever degree Israel has sinned, Y al nivel al que Israel haya llegado, her God calls her to repentance. su Dios lo llama al arrepentimiento. But our job is to exalt the majesty of the Y God of nuestro Israel. trabajo es exaltar la majestad del Dios de Israel. And I'm afraid we didn't do really well in this time. Y me temo que en este momento no lo hicimos muy bien. And so I think we need to be aware of that. Entonces creo que necesitamos tomar conciencia de And eso. go, I don't want that to happen again. Y no quiero que eso vuelva a suceder. It's especially significant with Israel because of Isaiah's prophecy. Y es especialmente significativo con Israel por la profecía de Isaías. But again, I would apply it to any situation. Pero de vuelta, lo aplicaría a cualquier situación. If there's a crisis in other nations, Si hay una crisis en otras naciones, instead of primarily trying to figure out what human would deliver us, en vez de tratar de discernir o ver qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como humanos and arguing on social media about that, y hablar en redes sociales sobre eso, we should say our ultimate answer is there's a God who dwells in heaven. deberíamos decir, mi última respuesta es que hay un Dios que mora en los cielos. And his majesty fills me with joy when my country is doing well and when it's not doing well. Y su majestad me llena de gozo cuando mi país va bien y cuando mi país va mal. So I think there's a lot of other lessons I think we need to learn from October 7th, but I think this is one of them. Entonces hay muchas lecciones que tenemos que aprender del 7 de octubre, pero creo que esta es muy importante. In fact, I'll give you an example. Y de hecho quiero darles un ejemplo. I have a friend that we work with in Israel. Tengo un amigo con el que trabajamos en Israel. She's a musician and we've done some musical things together. Ella es músico y hemos hecho algunas cosas juntos. She said, shortly after October 7th, Ella me dijo, tiempo después del 7 de octubre, someone sent her a link on YouTube, alguien le envió un link de YouTube and I believe they were Japanese believers. They were from somewhere in Asia. y creo que eran creyentes japoneses, pero que estaban en otra nación. And she said they were trying to sing songs about the God of Israel, Ella dijo, estaban intentando cantar canciones sobre el Dios de Israel. and they weren't trying, they were. But they were trying to sing them in Hebrew Y estaban tratando de cantarlas en hebreo, because they wanted to encourage the Israelis, not everyone hates you. porque intentaban apoyar a los israelitas diciendo, no todos te odian. Now, she was very kind. Ahora ella fue muy dulce She said they were making a really good effort at Hebrew. y dijo que estaban haciendo un gran esfuerzo con el hebreo. It probably wasn't good Hebrew. Probablemente no era buen hebreo, But you know what? pero She said, I wept ¿saben qué? because they were trying. Ella se largó a llorar porque dijo que estaban She said, intentando. everywhere else in my social media feed is you're this, you're murders, you're this. No nuance, just you're. Ella dijo, todo el resto de las personas en mis redes sociales son, ustedes son unos asesinos, ustedes son esto, ustedes son lo otro. And there's this little group of Christians in Asia trying to sing in Hebrew the encouragement of the scriptures. Pero había un pequeño grupo de creyentes en Asia tratando de cantar en hebreo sobre la misericordia del Dios de Israel. So this is what we're called to do. Entonces esto es lo que fuimos llamados a hacer. Okay, I'll give you just a few thoughts on why music or why singing. Entonces quiero compartirles algunos pensamientos sobre por qué la música o por qué cantar. I'm sure there are many other reasons, but these are a few reasons I think might help you. Y estoy seguro de que hay muchas otras razones, pero creo que estas son algunas que los van a ayudar. One is that it moves our emotions in a way speaking doesn't.
Y una vez que mueve nuestras emociones en una forma en la que hablar no lo puede lograr. God wants us emotionally connected to what He's doing in the earth. Dios nos quiere emocionalmente conectados con lo que Él está haciendo en la tierra. God is the most emotional person there is. Dios es la persona más emocional que existe. Read the Bible. Lee la Biblia. Almost everything He does is motivated by His emotions. Casi todo lo que hace está motivado por sus emociones. Now, that can be quite scary among humans, Ahora, eso puede ser medio aterrador entre los humanos, but for a perfect, uncreated person, pero para una persona perfecta, no creada, He says almost everything is motivated by His emotions. Él dice que casi todo está motivado por sus emociones. Why did He send Jesus? Entonces, For God so loved. ¿por qué Dios envió a Jesús? Porque Dios amó al mundo. He wasn't forced to do it. No fue forzado a hacerlo. So music moves our emotions in a way speaking usually doesn't. Entonces, la música mueve nuestras emociones de una forma en la que hablar no lo hace. And He wants to connect with our emotions. Y Dios quiere conectarse con nuestras emociones. Singing can bypass our resistance to our natural resistance. Cantar evita la resistencia natural, como que nos hace pasar por alto la resistencia natural. I'll explain. Y se los voy a explicar. When people say things, we process them and filter them. Cuando las personas nos dicen algo, lo procesamos y lo filtramos. And it's very easier for us to block out ideas. Y es muy fácil bloquear ideas. But when something is sung, Pero cuando algo es cantado, it gets in us in a different way. como que entra en nosotros de manera distinta. You know, maybe you found yourself like humming or singing with a song. Tal vez te encontraste cantando o repitiendo la melodía de una canción Then you start thinking about the song. y empezás a pensar sobre la canción. And you're like, that's a terrible song. Y decís, esto es una canción terrible. Or like, I should not be singing this song. No debería estar cantando esto. Now, if someone was just saying those things to you, you would have filtered them and blocked them. Ahora, si tuvieras a alguien diciéndote la letra de esa canción, lo hubieras filtrado y lo hubieras bloqueado. But I think this is a powerful part of Pero why creo- God wants singing. Pero creo que esta es una parte fundamental y poderosa de por qué Dios nos llama a cantar. I often think about our Muslim friends Y a veces pienso sobre nuestros amigos musulmanes, because they separated worship and music. porque ellos separan la adoración de la música. You don't sing in the mosque. No cantan en la mezquita. I think God wants songs of the majesty of His Son to cut right through the resistance and end up in their hearts. Pero creo que Dios nos quiere que cantemos sobre la majestad de Él para que eso evite la resistencia y llegue a sus corazones. So many people are ready to debate conversations, Hay muchas personas que están listas para debatir en conversaciones, but the power of a song is very different. pero el poder de una canción es muy distinto. Singing is a corporate experience, Cantar es una experiencia corporativa. right? When we declare the beauty of God with singing, everyone participates. Cuando declaramos la belleza de Dios al cantar, todos participan. You know, when we do this, one or two of us speak and most people kind of sit and listen. Cuando hacemos esto, una o dos personas hablan y el resto escucha. But when we were singing, everyone was engaged. Pero cuando estábamos cantando, todos eran parte. Everyone added their voice. Todos tenían una voz. There's a different participation. Hay una participación distinta. Songs also kind of become part of us. Las canciones también terminan siendo parte de nosotros. We memorize songs without even trying. Memorizamos canciones sin siquiera intentarlo. My guess is that you have automatically memorized all the songs you usually sing here. Mi concepto es que automáticamente memorizaron las canciones que generalmente cantan en este lugar, Just without even trying. sin siquiera intentar. You probably cannot quote the last sermon you heard, Probablemente no me puedas recitar de memoria el último sermón que escuchaste, but you can quote all the songs you heard. pero me podrías recitar todas las canciones que escuchaste, It's just part of the way music works. porque es parte de la forma en la que la música funciona. I mean, ultimately, God wants to fill the earth with songs because He likes them. Y finalmente Dios quiere llenar la tierra con canciones porque a Él le gustan. There's a lot we could talk about there. I'm trying to decide how much of your time to take. Y podríamos hablar mucho sobre esto, solamente estoy pensando cuánto de su tiempo les voy a tomar. Maybe we'll come back to that in a minute.
Tal vez retomemos esto en un rato. But God loves it. Pero Dios ama esto. He surrounds himself with music. Él está rodeado de música. So it's something he loves. Entonces es algo que Él ama. Songs also mark redemptive moments in history. They tell God's story. Las canciones también marcan momentos redentivos en la historia y cuentan la historia de Dios. For example, the Exodus is the first song of the people of God. Por ejemplo, en el Éxodo encontramos la primera canción del pueblo de Dios. Singing is also associated with the spirit of prophecy. Las canciones también están relacionadas con el espíritu de la profecía. Remember Elisha's request, bring music so that it would stir up prophecy. Como la solicitud de Elías, traigan músicos para que se avive la profecía. I mean, think about how many commands there are to sing versus how many there are to preach. Ahora piensa en cuántos mandamientos tenemos a cantar versus cuántos mandamientos tenemos para predicar. I'll read a passage for you in Romans chapter 15. Quisiera leerles un pasaje de Romanos capítulo 15. Romans chapter 15, Paul talks about his apostolic calling. En el capítulo 15 de Romanos, Pablo habla sobre su llamado apostólico. And he says something very interesting in verses 8 through 11. Y dice algo muy interesante del versículo 8 al 11. He says that Jesus came to confirm the promises given to the patriarchs. Dice que Jesús vino a confirmar las promesas que se le fueron dadas a los patriarcas. He came so the Gentiles would glorify God for his mercy. Vino para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. And then he said, as it is written, therefore I will praise you among the Gentiles and sing to your name. Y después dice, como está escrito, por lo tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. And he said again, it said, rejoice Gentiles with his people. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. And then he said, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the people extol the Lord. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Do you catch what Paul just said? ¿Se dan cuenta de lo que Pablo acaba de decir? He said, I'm laboring so that Gentiles would sing. Estoy haciendo la obra para que los gentiles canten. He understood Isaiah 24. Había comprendido Isaías 24. He understood that Gentiles were called to sing. Había entendido que los gentiles eran llamados a cantar. Now, he quotes passages that were applied to Israel, Ahora cita pasajes que nosotros aplicamos a Israel, but what he's saying is Israel's priestly calling to sing is being given to you as well. pero lo que está diciendo es que el llamado sacerdotal de Israel a cantar le es dado a ustedes también. So I'm working among Gentiles, laboring so you guys would sing. Entonces estoy trabajando con los gentiles, haciendo la obra para que ustedes canten. I'll give you a quote from John Piper. Y quisiera compartirles una frase de John Piper. He says this, Dice lo siguiente: missions is not the ultimate goal of the church. las misiones no son la meta suprema de la iglesia. Worship is. La adoración lo es. Missions exist because worship doesn't. Las misiones existen porque no hay adoración. Worship is ultimate, not missions, La adoración es suprema, no las misiones. because God is ultimate and not man. Porque Dios es supremo, no el hombre. When the age is over and the redeemed fall on their faces before the throne, missions will be no more. Cuando esta tierra termine y los incontables millones de redimidos caigan sobre sus rostros delante del trono de Dios, las misiones dejarán de existir. It's a temporary necessity, Son una necesidad temporal, but worship will abide forever. pero la adoración permanece para siempre. Yeah, 5 more minutes? ¿Me dan 5 minutos? Okay. I'll give you one little nugget and I'll try to give it to you quite quickly. Quiero compartirles algo bien breve. You've probably heard singers and musicians say that music is a language. Probablemente han escuchado de que los músicos y los que cantan dicen que la canción o la música es un idioma. This has been a long debate. Y ha sido un gran debate. And music is a language, Pero la música es un lenguaje. because language is just a collection of sounds that communicates meaning. Porque un lenguaje es una colección de sonidos que imparten un significado.
That's all it is. We hear sounds and then we attach meaning to them. Solamente lo que es. Escuchamos un sonido y le agregamos un significado. And when you hear a piece of music, Y cuando escuchás una canción, it's just a collection of sounds like our speaking, es solamente una colección de sonidos como nosotros hablando and it immediately communicates meaning, y comunican significado. right? I mean, movies are one of the best examples. Y las películas son uno de los mejores ejemplos. With 2 or 3 seconds of music, we know what's going on, Con 2 o 3 segundos de música ya sabemos lo que está pasando. right? This is happy, this is scary, Esto this is es- romantic. Esto es feliz, esto es romántico, esto es de terror. So music is a language. Entonces la música es un lenguaje. Some scholars at Harvard did a study about music, Algunos estudiosos en Harvard hicieron un estudio sobre la música and they found that what they did is they took different kinds of songs, like happy song, a song you would sing to children, y lo que hicieron fue tomar distintas canciones, una canción alegre, una canción que le cantaríamos a los niños, and they tested this across multiple cultures. y lo evaluaron a lo largo de distintas culturas. In other words, they play the same song for people from very different cultures, Y lo que hicieron fue mostrarles estas canciones a personas de culturas muy variadas and then say, what kind of song is this? y le preguntaron, ¿qué tipo de canción es esta? Right? Does this make you happy, sad? Is this a mother singing to their child? What is it? ¿Te hace feliz? ¿Te hace triste? Esta es una canción de una mamá cantándole a su hijo. And usually people could pick up what it is. Y generalmente las personas se daban cuenta qué tipo de canción era. They understood the meaning, Entendían el significado. even if the music's from a different culture, Incluso si la música era de una cultura distinta. which means it is a language. Lo que significa que es un lenguaje. In fact, it's the universal language. De hecho, es el lenguaje universal. My Spanish is not so great, Mi español no es muy bueno. so I don't know all your worship songs, Entonces no sé todas las canciones que cantan, but I can feel them. pero las puedo sentir. It took me 10 minutes. I was in tears, and I don't know all the words, Fueron 10 minutos, yo estaba llorando y ni siquiera sabía las palabras. but I have a pretty good idea of what you're communicating. Pero creo entender lo que estaban comunicando. It is the universal language that we all share. Es el lenguaje universal que todos compartimos. Now, biblically, who is the Word? Ahora, bíblicamente, ¿quién es el verbo? It's God. Dios. Jesus, yes. Jesús, Very, sí. Jesus. Ok. Good Jesús. job. Buen trabajo. God basically calls himself, I'm the Word, I'm the language. Dios se llama a él mismo, yo soy el verbo, yo soy el lenguaje. Language has its origin in him, El lenguaje tiene su origen en él. right? All words come out of him, Todas las palabras vienen de él. which means if music is a language, who did it come from? Lo que significa es que si la música es un lenguaje, ¿de quién vino? And if it's a universal language, Y si es un lenguaje universal, it means it's perhaps the most fundamental of all the languages we speak. significa que tal vez es el lenguaje más fundamental de todos los que hablamos. So if all humans are understanding this one language, Entonces, si todos los humanos entienden este idioma o it's, este lenguaje, it's truly a language that comes out of God. es realmente un lenguaje que viene de Dios. So, what's the point? Entonces, ¿cuál es el punto? Here's the point. Acá está. When God says, sing to me, Cuando Dios dice, cántenme a mí, what he's saying is, talk to me lo que Él está diciendo es, hablen conmigo, in a language we both understand. en un lenguaje que los dos entendamos. Don't worry, he understands Spanish. No te preocupes, Él entiende español He can even understand English. y también entiende inglés. But there's a more universal language he speaks. Pero hay un lenguaje universal que Él habla This includes all the musicians. e incluye a todos los músicos. When you play your melodies and play your rhythms, Cuando tocas tus melodías o tus ritmos, God's going, talk to me. Dios está diciendo, háblame a mí. We're communicating. Nos estamos comunicando, We're feeling. nos estamos sintiendo. This is why what we call worship and what we call prayer are so tightly connected. Esto es la razón por la cual lo que llamamos adoración y lo que llamamos oración están tan conectados. Prayer is just talk to me, La oración es habla conmigo, usually with one of our human languages. generalmente en uno de nuestros lenguajes humanos.
ultimately, worship or music is talk to me. Pero cuando adoramos con música, también nos está diciendo, habla conmigo, In a fundamental language that we all understand. en el lenguaje fundamental que todos entendemos. It's two things, but they're fundamentally very, very, very deeply connected. Son dos cosas que fundamentalmente están muy, muy profundamente conectadas. So I'll finish with this. Entonces voy a terminar con esto. Singing is a musical objective. Cantar es un objetivo musical. Secondly, we need to learn to read the prophets carefully. En segundo lugar, necesitamos aprender a leer los profetas con cautela. They don't just make predictions. No solamente están haciendo predicciones, They give us commands. nos están dando los planes, They give us instructions. nos dan instrucciones. It doesn't mean we control the timing of the prophecy, No significa que nosotros controlamos los tiempos de la profecía, but it does mean God fulfills prophecy in partnership with us. pero sí significa que Dios cumple la profecía en colaboración con nosotros. He's in control, not us. Él está en control, no nosotros. So I'm not talking about anything weird. Entonces no estoy hablando sobre algo raro. And sometimes he takes longer than we think he will. Pero a veces Él se lleva más tiempo de lo que nosotros pensamos. But the point is, we do what we know he wants, Pero el punto es que nosotros hacemos lo que sabemos que Él quiere and we become part of the process. y somos parte del proceso. We might see the fulfillment, Tal vez veamos el cumplimiento, but if we don't, we were part of the process of getting there. pero si no, fuimos parte del proceso de llegar hasta allá. We talk a lot these days about reaching every people on earth, Hablamos mucho en estos días de llegar a cada pueblo sobre la tierra and that is possible for the first time in history, y por primera vez en la historia eso es posible, though there's 2 to 3 billion people who've never heard. a pesar de que hay entre 2 y 3 billones de personas que But- no conocen. But this is only possible because of the last 2,000 years of labor, Pero esto solamente es posible por los últimos 2000 años de trabajo. right? So I'm not saying you'll automatically fulfill a prophecy if you obey it, Entonces no estoy diciendo que automáticamente vas a cumplir con la profecía si obedeces, but you will become part of the process. pero te vas a ser parte del proceso. And you will begin ordering your life by what God says he wants, not what we think he wants. Y vas a empezar a ordenar tu vida por lo que Dios dice que quiere y no por lo que vos pensás que Él quiere. There's a beautiful invitation here Y hay una invitación hermosa acá, to just order our life with the verses. a ordenar nuestra vida con los versículos. And we can say, Father, I want to be part of the plan to give Jesus his inheritance. Y decir, Padre, yo quiero ser parte del plan para darle a Jesús su herencia. He went all the way to the grave to give me an inheritance. Él fue hasta la tumba para darme a mí la herencia. So I want to go all the way to the grave to give him his. Así que yo quiero también ir a la tumba para darle a Él su herencia. And I know he'll take care of me. Y yo sé que Él se va a ocupar de mí. I'm not going to lose anything. No voy a perder nada. All right, let me just pray for you. Entonces quiero orar por ustedes. Father, we thank you for tonight Padre, te damos gracias por esta noche. because I feel like you're giving us something tonight. Porque siento que nos estás dando algo en esta noche. You're giving us a vision Nos estás dando una visión for the significance of our songs. sobre la significancia de nuestras canciones. And I just want to pray right now for every singer and musician. Y quiero orar por cada cantor y cada músico. God, we ask you right now Dios, te pedimos ahora that you would give them a high vision for their calling. que les des una visión más alta sobre su llamado. We ask that you would keep them from the evil one. Te pido que los guardes del maligno. We ask you right now, guard their hearts and their minds, Te pedimos ahora, guarda sus corazones y sus mentes. guard their imagination, Guarda su imaginación. keep them from the schemes of the enemy. Guárdalos de los engaños del enemigo. And Father, I just ask you right now, would you release the spirit of revelation? Y Padre, te pido, derramarías el espíritu de revelación. When they open their Bible, you would begin to speak to them. Que cuando abran sus Biblias empiecen a verte. That Jesus would become more fascinating than Iron Man.
Que Jesús se vuelva más fascinante que Iron Man. They be filled with joy and delight when they meditate on the word. Que sean llenos de gozo cuando meditan en la palabra. And Father, I don't ask for one or two famous singers from this place. Y Señor, no te pido por uno o dos cantantes famosos en este lugar. I ask you for a company of singers and musicians. Yo te pido por una compañía de cantores y músicos. Not one more famous than the other, No que sea uno más famoso que el otro, but a company like Isaiah saw. sino como una compañía como la que vio Isaías. They sing of the majesty of God. Que canten sobre la majestad del Señor. God, I ask that this would be a greenhouse for singers and musicians. Señor, te pido que este sea un invernadero para cantores y músicos. It'd be a place they could learn the majesty of God. Que sea un lugar donde puedan aprender de la majestad de Dios. It'd be a place they could develop their gift to sing of the majesty of God. Un lugar donde puedan desarrollar sus dones para cantar de la majestad de Dios. And God, we ask that you would send them to places to use their gift. Y Dios, te pido que los envíes a lugares para que usen sus dones. We ask you to send them to places where maybe they have no one else to sing with, Envíalos a donde no hay otra persona que pueda cantar. but they would come into that place and begin to sing of the majesty of Que God. entren a ese lugar y empiecen a cantar de la majestad de Dios. We just ask you that you would make this place a greenhouse. Que hagas de este lugar un invernadero. Release the spirit of revelation. Derrama un espíritu de revelación. Fascinate them. Fascínalos. Protect them from pride and arrogance. Protégelos de la arrogancia y del orgullo. Protect them from a spirit of competition and envy. Protégelos del espíritu de la competición y la envidia. Give them a high vision of Jesus Dale una visión más alta sobre Jesús. that would keep them from sins of the flesh. Que los guarde de los pecados de la carne. But I just ask you would release revelation to them. Por eso que te pedimos que derrames revelación en este lugar. And I ask you to make this a greenhouse. Te pido que hagas de este lugar un invernadero. That even this stage for leading worship Que incluso esta plataforma de donde se lidera la alabanza would be a stage where people truly minister to you. sea una plataforma donde las personas realmente te ministren a vos. We ask you for worship leaders that write songs to you. Te pido por líderes de adoración que escriban canciones para vos. That they understand they're talking to you when they play their instrument. Que entiendan que están hablando con vos cuando están tocando su instrumento. God, I ask for people that'll say, "Did God like my song?" Te pido por personas que digan que Dios escriba mi canción. Did it minister to him? Que ministren a Él. What did he think about it? Señor, ¿qué piensas sobre eso? And Father, I do ask that you would give them the vision of Isaiah 24. Y Señor, te pido que les des la visión de Isaías 24. Father, we want to acknowledge we came up short on October 8th. Señor, queremos reconocer que fallamos el 8 de octubre. And I'm asking you that would never, ever happen again. Y te pedimos que nunca, nunca más acontezca. I'm asking that you would release songs from the ends of the earth. Te pido que derrames canciones desde lo último de la tierra That you would fill Israel with those songs. para llenar Israel con esas canciones. From the singers that are in the land Desde las personas que están en la tierra and the priests who are in the nations. y los sacerdotes que están en las naciones. I'm asking you that these would be the days Isaiah prophesied about. Te pido que estos sean los días sobre los que profetizó Isaías. Lord, just release a gift here for singers and musicians. Derrama un don sobre los músicos. A gift to steward them and disciple them. Un don para administrar y para discipular. Or just give a gift in this place Derrama ese don en este lugar. where they would be protected from envy and pride and sin, Que sean protegidos de la envidia, del orgullo y del pecado. and they would be skilled to disciple them in their calling. Y que sean capacitados para discipularlos en su llamado. So we ask you for this tonight. Te pedimos por esto. We ask you to release it on the people in Jesus' name.
Te pedimos que lo derrames sobre esta gente en el nombre de Jesús. Amen. Amén.